Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a presentar el ecualizador pasivo de 3 bandas, el cual fue desarrollado por el grupo colaborativo número 20 del curso de análisis de circuitos. La fase número 6 nos pide que desarrollemos 3 filtros pasivos con una frecuencia de corte para cada uno de sus anchos de banda. Para ello se van a diseñar un circuito pasabajas, el cual filtra las frecuencias desde 0 hasta 400 Hz, un circuito pasabanda que filtrará las frecuencias entre 400 y 2700 Hz, y un circuito pasaaltas que filtrará frecuencias de 2700 hasta 12 kHz. Todo esto teniendo en cuenta que la señal se aplicará a parlantes que tienen una impedancia de 6 ohmios. Empezamos desarrollando el filtro pasabajas. Para ello el problema nos da dos datos, que son la frecuencia de corte y la resistencia, que es la que tiene el parlante de 6 ohmios. Empezamos desarrollando el filtro pasabajas aplicando la fórmula de la frecuencia de corte para circuito pasabajas en RL. De esta fórmula despejamos la bobina y encontramos su valor, con la cual realizaremos el circuito RL como se muestra en la siguiente imagen. Entonces el circuito que se muestra es el circuito pasabajas, que está formado por una bobina y una resistencia. Este circuito me dará una señal de salida generando un diagrama de bode que cumple con la respuesta ideal para este filtro. Entonces, como se indica en la siguiente imagen, es muy aproximado al teórico, donde nos dice que el ancho de banda representa la banda de paso y nos representa la banda de rechazo. De la misma forma, continuamos con el filtro pasaaltas. Al igual que el pasabajas, vamos a aplicar la fórmula para la frecuencia de corte para circuito pasaaltas en serie, y de ahí vamos a despejar el capacitor para obtener el valor con el cual vamos a desarrollar nuestro circuito. Entonces nuestro circuito pasaaltas está formado por un capacitor y una resistencia en serie. Este circuito entonces me generará un diagrama de bode como se muestra en la imagen, el cual es muy aproximado a la gráfica de la teoría y que nos da una respuesta ideal para este tipo de filtros. El diseño del circuito pasabanda nos da 3 datos, que son la frecuencia 1, la frecuencia 2 y la resistencia. Entonces iniciamos calculando el ancho de banda, luego calculamos la frecuencia de resonancia del circuito, calculamos la bobina utilizando la fórmula del ancho de banda del circuito resonante en serie, calculamos el valor del capacitor utilizando la fórmula de frecuencia de resonancia de un circuito en serie, y por último calculamos el factor de calidad utilizando la fórmula del ancho de banda. Entonces, para con estos datos formar el circuito que se muestra en la imagen. Este circuito me generará un diagrama de bode que cumple con la respuesta ideal para este filtro. Entonces, como podemos ver, es muy aproximado al gráfico que encontramos en la teoría. Una vez que hemos desarrollado nuestros 3 filtros, realizaremos en nuestro circuito amplificador
integrando los tres circuitos que hemos desarrollado y generando el circuito que se muestra en la imagen. Este circuito entonces me muestra el circuito pasabajas, donde me genera una salida para el parlante 1, el circuito pasabanda, que me genera para una salida al parlante 2, y el circuito pasaaltas, que me generará una salida al parlante 3. Este circuito me genera un diagrama de Bodel que se muestra en pantalla, el cual me está mostrando las frecuencias de corte para cada uno de los filtros. Vamos a ver la simulación en Multisim de nuestro ecualizador. Entonces acá encontramos que ya está diseñado el circuito integrado con los tres filtros. Entonces miramos acá, tenemos nuestros tres filtros. Le vamos a dar correr al programa y vamos a observar la gráfica que nos muestra. Entonces acá nos muestra nuestra gráfica. Para esto entonces le quitamos las fases de cada una de las bandas de las frecuencias, y podemos observar acá que la gráfica en la verde nos indica el pasabanda, esta azul nos está indicando el pasaaltas y la otra nos indica el pasabajas. Bueno, con esto damos por terminado este video explicativo, y con el cual pretendemos dar cumplimiento a la guía de la fase número 6 del curso de análisis de circuitos.